Bueno, Tomás Fernández, muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Silvio. Bien, bien, estoy bien, todo bien. Bueno, así que andamos por Bolivia. Sí, desde el martes pasado llegué acá a Bolivia, eh, entré por Santa Cruz de la Sierra y me quedé un par de días ahí, yendo y viniendo desde allá a Cochabamba, que queda un par de kilómetros. Ujú. Eh, Y, Así que bueno, sobre todo mi presencia acá es para ver qué es esto de la rebelión del pueblo boliviano. ujú. Y bueno, ¿y con qué te encontraste? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Con qué realidad te encontraste? Más allá de que vos alguna foto y algún texto y algún videíto has enviado, pero bueno, para contarle a la audiencia. Mira, es la segunda vez que vengo a Bolivia. La última vez vine por el referéndum que se hizo acá para ver si se podía elegir nuevamente a Evo y a Lineras, que ganó el no, digamos la negativa a que eso fuese posible. No me acuerdo en qué año fue, ya hace un par de años. Y bueno, y ahora, las veces que he venido, tanto aquella vez como esta vez, cuando entro a Bolivia, me acuerdo de Galeano, Ah, sí, sí, sí. de La- de los libros, sobre todo su primer libro, Las venas abiertas a América Latina, que debe ser uno de los primeros libros políticos, si se quiere, que leí. Eh, Ujú. y siempre, cada vez que llego acá, me acuerdo de eso. Ajá, muy bien, muy Y bien. bueno, y lo que vi fue, eh, yo creo que la cuestión se define acá en Bolivia, en La Paz, pero con una gran incidencia de Cochabamba. Por eso me interesaba ir a Cochabamba. ¿Cuántos Eh, habitantes tiene Así que de Santa Cochabamba? Cruz, Más o menos, ¿sabes? la verdad que no sé. Ajá. No sé, no sé. De Santa Cruz tampoco sé. Es una ciudad muy importante comercialmente, industrialmente. Cochabamba es muy, muy importante. Eh, y está eh, muy influenciada por ideas de derecha. Las manifestaciones públicas en Santa Cruz son mayoritariamente de derecha. Siempre ha sido así, me parece. Pero bueno, entonces a pesar de esa característica que tiene Santa Cruz, había un bloqueo de ruta muy importante en Santa Cruz al que fue el primer bloqueo que fui. Eh, y la verdad que es impresionante, Silvio. Yo he visto muchas cortes en Argentina, pero tienen unas características muy, muy distintas. Son verdaderos campamentos sobre la ruta y sobre la banquina, donde improvisan carpas con toldos viejos, con lo que tengan, con plásticos negros, esos de bolsa de residuos, y se instalan, construyen barricadas sobre el pavimento con piedras, fundamentalmente con piedras, con árboles, con todo lo que tienen a mano al costado de la ruta. Y, y ahí ves, es como eso, como un gran campamento donde vos ves el humo en la cocina, las mujeres que cocinan para todo el mundo, eh, todo muy organizado. Lo que parece un caos cuando llegás, después te das cuenta que está tremendamente organizado. Las personas que hacen vigilancia, las que hacen seguridad, las que garantizan la logística para tanta gente. Imagínate que hay familias ahí. La, Participa todo, participa la mujer, va con su chiquito, está el hombre, y bueno, es todo eso, es muy, muy impactante. Para los que no conocíamos ese tipo de corte de ruta, impacta mucho. Eh, y te impacta eso, la organización. Yo tuve que, bueno, mi costumbre es pedir permiso para sacar fotos. Le pedí permiso a una mujer y me dijeron que vaya a hablar con el comité. La dirigencia del bloqueo, ellos le llaman comité y funcionan como un comité. Así que fui a hablar con uno de los referentes de ellos. Primero no querían, tienen mucha desconfianza. Acá la prensa boliviana es muy mal vista, sobre todo por los sectores populares movilizados, es muy, muy mal vista. No hay una prensa independiente como la que hay en Argentina. Eh, Existe, por supuesto, periodistas independientes, medios chicos independientes, pero
no tanto, y creo que no tienen la tradición, el recorrido que han tenido en Argentina. Así que bueno, y la prensa oficialista francamente es propaganda. Entonces con esa desconfianza, bueno, tuve que lidiar un poco, pero bueno, como tengo cara de yo no fui, enseguida no, después de unas cuantas conversaciones me aceptaron con algunas condiciones, no hacer ¿Y cómo te presentabas? gente. ¿Como periodista, como profesor, como de derechos humanos? Sí, como independiente, periodista independiente, y nada, y de grupos que en realidad yo estoy acá en un grupo de fotógrafos independientes en Argentina que se formó hace poquito, en Buenos Aires. Me presentaba como eso, tenía acreditación del sindicato de prensa, del CIPREVA, y nada, como eso. Y después te sale el discurso que uno ya tiene pegado de militancia de mucho tiempo, de mirada similar a la de ellos, digamos. De mirada también crítica hacia la prensa oficialista. Así que lo fui convenciendo y nada, y con algunas indicaciones que me dijeron de lugares de no fotografiar, de personas no hacerle fotos que las pueden identificar. Así que con ese acuerdo me cansé de hacer fotos. Y ya al ratito ya me estaban llamando hermano. El término que más usan ellos es hermano más que compañero. Mirá vos. Es de hermano. Lo que me parece, en mi caso, perdón que estoy medio ronco, en mi caso más ajustado a las personas que estamos tan lejos, digamos, porque yo no soy compañero de ellos, digamos, no los acompaño, no tengo posibilidad de estar con ellos, porque estamos lejos. La palabra hermano me parece más ajustada. Bueno, estuve hablando de todas estas cosas que te estoy mandando, y me gané la confianza, y bueno, y en un momento este referente llama a uno de los suyos y le dice, bueno, acompañá al compañero acá, al hermano acá que va a sacar fotos, pero avisarle a todos que viene de Argentina y que es hermano. Así que bueno, se formaban, y le dice, y que salgan con todas sus armas. Yo digo, bueno, esto no sé en qué va a terminar. Y al final se formaban todos, porque no es una sola organización el bloqueo, son muchas, y en el bloqueo se distribuyen de acuerdo a las organizaciones, forman un grupo, cada grupo tiene un lugar donde está. Entonces se formaban frente a las carpas y salían con unos palos tipo lanza muy largos, a la que le ponían en la punta cosas cortantes, clavos, pedazos, restos de machete, cosas contundentes, digamos. Esas eran las armas. Después había ondas y las mujeres también empuñaban eso. La mujer es muy activa acá, Silvio. Es muy, muy activa. Así que, bueno, hice fotos. Después se estaba cayendo el sol, ya estaba bajando el sol, y había otro piquete a unos kilómetros de ahí. Así que le dije, bueno, voy a aprovechar la luz y voy a tratar de llegar al otro bloqueo, que ese ya estaba en Cochabamba, eso adentro de Cochabamba. Entonces me dice, ¿y en qué vas a ir? No sé, le digo, caminando. Dice, pero es lejos. Dice, nosotros te llevamos. Así que de desconfianza pasaron a ser hasta guías turísticos del bloqueo. Qué bien. Y me llevaron en unas motos, que yo iba rezando, por supuesto, porque nada, eran unas motos asmáticas que iban haciendo ruido. Así que llegamos, y ahí ya él me presentó, uno de ellos me presentaron a los otros, así que no hubo tanta necesidad de charlar ni nada. Y hicimos fotos ahí también. Qué bien. La mayoría son campesinos en esa zona, cultivan mucha soja en ese lugar. Y los de Cochabamba ya cosechan mucha coca también, son cocaleros, la zona de Evo y todo eso. Así que bueno, de ahí pasé casi todo el día y volví a Santa Cruz a la noche. Estamos dialogando con Tomás Fernández desde Bolivia. En este momento está en La Paz, pero anduvo por otras localidades. Una pregunta, Tomás.
¿Cómo está visto por el pueblo Evo Morales? De lo que vos pudiste Evo ver. Morales, en la, en la, yo hablé mucho más con personas movilizadas que con personas no movilizadas, digamos, y está muy bien visto. No, no he escuchado crítica, para nada. Y hay un trato muy familiar, es el Evo, no es Evo Morales, es el Evo. No, yo no he escuchado crítica. Incluso hoy Cochabamba está en alerta y prácticamente cortada casi todos sus accesos principales porque hubo amenazas de secuestro de Evo Morales. Entonces, nada, hay mucho apoyo, tiene mucho apoyo, sobre todo en su zona, sobre todo en su zona. Ujú. No, eso es lo que percibo, ¿no? Hay una población derecha muy activa también, ¿eh? No es que no existan oposiciones, existen y es muy rabiosa y muy con mucho odio, al igual que la nuestra. Claro. A mí me hace acordar mucho. Hoy grabé y le hice un par de preguntas a una diputada de derecha y es terrible, ¿no? Ujú. Están pidiendo palo y bala, están pidiendo palo y bala contra Eh, los salvajes, contra los bárbaros, Tomás, están ¿cómo pidiendo palo y bala. surgió este conflicto sintéticamente? Mira, lo que más afectó, en realidad me parece a mí, bueno, hay que arrancar pensando que Rodrigo Paz se presenta como una moderación, que había un cierto desencanto con Evo, hubo cierto desencanto con la última parte del gobierno de Evo, y después con lo que le siguió. Entonces, esta es la misma lógica que en Argentina, casi es un calco, mira. Entonces surgió este Paz como alternativa, como un tipo moderado, porque aparte no tiene un pasado político que no es muy nefasto, digamos. Él viene de un costado de la izquierda, por ahí no muy radical, no muy revolucionaria, pero no era lo que soy. Y bueno, y con promesas que no cumplió, eh, avanzó. Y me parece que chocó, la oposición nace en cuanto se legisló para favorecer la concentración de los terratenientes, de las grandes tierras, y ponía en peligro la propiedad pequeña, los pequeños productores. Y encima, pegadito a eso, el regalo, la entrega de los recursos naturales, como el litio y otros más. Eso vos hablas con cualquiera que está en un bloqueo, cualquiera que está protestando, y te sale con eso. Como que fue traición y como que además se metió con cosas ancestrales. La tierra para el boliviano es ancestral. Tiene, yo diría que hasta podría vivir sin el Estado por la organización ancestral que todavía conserva. Mirá. Tienen una jerarquía de organización que eso se refleja también en las manifestaciones, en el tipo de organización política y de cohesión que tienen ellos. Tienen lógica de supervivencia hace 500 años, Claro, eh, totalmente, totalmente, que le permiten expresarlo en términos políticos hoy en unidad. Y totalmente. cosas sagradas que no te podés meter es con la tierra, porque hay hasta un vínculo religioso, no sé cómo explicarlo, pero Sí. hay hasta una pasión, una religiosidad, a mí en algunas cosas hay puntos que se tocan para mí con la tradición peronista, Ujú. que por eso no Bolivia dejaría de existir si deja de existir el campesinado y toda su cultura. Tomás, una última Como, pregunta. sí, ¿Cómo ves la perspectiva de todo este conflicto en Bolivia? ¿Cómo ves en proyección? ¿Cómo lo ves? Según la mira, información que tenés a hoy hoy, ¿no? sí, eh, el gobierno está llamando un diálogo desde una posición de debilidad. A diferencia de nuestro gobierno, este gobierno tiene herramientas políticas, de ultraderecha, pero son herramientas políticas. Al fin, esas herramientas políticas le muestran que con ciertas cosas no se juega.
cosa que el nuestro es un descontrolado total y nada. Este tiene una formación política. Entonces se está dando cuenta que está en un punto de debilidad. Está sostenido casi únicamente por un Senado de derecha, pero estratégicamente por los Estados Unidos y los gobiernos que están alineados con Estados Unidos, que en nuestro caso es Milei. Entonces, desde esa posición consciente de debilidad, llama a diálogo. La cara visible del impulso al diálogo es el vicepresidente, que no está tan quemado como Paz, por ser el lugar secundario que ocupa nada más. Entonces, él, con algunos sectores oficialistas de la Iglesia y con algunos de derechos humanos, que fueron repudiados por las movilizaciones, llaman al diálogo. La Central Obrera Boliviana hizo ayer un intento de plenario ampliado, o sea, con sus adherentes, trabajadores más otros sectores no integrados a la COP, como municipales, campesinos, como ese tipo de sectores, y fracasó por falta de seguridad, porque ahí no había seguridad garantizada para los dirigentes. Entonces levantaron la reunión y la hicieron hoy. Y hoy aprobaron, y el tema a definir era si se va al diálogo o no. Y la COP hoy resolvió en este plenario, hace un rato, o al mediodía por ahí, que no va a ir al diálogo con el gobierno. La principal causa que esgrimen, que por ahí para nuestro lenguaje político es un poco inocentón o pueril si se quiere, es porque no los invitaron. Pero en realidad, claro, en la voz de los dirigentes, yo después te voy a mandar algunos audios, la voz de algunos dirigentes dice que no van al diálogo porque las bases dicen que no hay que ir al diálogo. Entonces, yo creo que es una excusa de negociadores, eso de no van porque no lo invitaron. Porque además dice, si no invitan tenemos que ponerlo a consideración de las bases. Y hasta ahora vienen respetando las bases. Yo como argentino prejuicioso, cansado de que nos vendan a cualquier precio, pensé que se abría una etapa de negociación en contra de la movilización popular, pero me parece que me equivoqué, gracias a Dios. Bueno. Y los dirigentes van a seguir respetando la voz de las bases. Van a cambiar un poco la modificación, pero es importante que los bloqueos que van a dejar pasar ambulancias y personas necesitadas de pasar, enfermos y discapacitados, ese tipo de permisos van a otorgar. Combustible dijeron que no, y es un problema serio acá en La Paz el combustible. Hay cuadras y cuadras y cuadras de colas de gente para cargar 15 litros además, que es el límite de lo que pueden cargar. El transporte está casi colapsado por ese motivo, y en eso me parece que no van a aflojar los bloqueos. Y hay tanta decisión en los bloqueos que mi temor como argentino es que si se deciden a reprimir van a provocar una masacre, porque el pueblo no va a dar un paso atrás. Bueno, Tomás Fernández, marajense en algún sentido, ¿no? Más allá de que no naciste acá en Mar del Plata, pero tenés buena parte de tu historia con las películas, con los documentales y todo el trabajo como periodista que has hecho acá en la costa, en Mar de Ajó en particular. Te queremos agradecer, muchísimas gracias y no, gracias a vos, Silvio. No, al contrario, siempre es muy, muy valioso lo que haces. Bueno, te dejamos un saludo y los mejores deseos. Y muchísimas gracias. Un abrazo y saludos ahí. Bueno, chao, hasta luego. Chao, chao.